Hoy me gustaría que reflexionemos un poquito sobre lo que significa la iluminación espiritual, ¿no? Eh, Siempre que se habla de iluminación, es como que todos se imaginan como que muy pocas personas pueden llegar a esta cuestión de iluminarse, ¿no? Entonces, es como que cada vez que hay una persona que se ilumina o que logra la iluminación espiritual, es como que obtiene muchos seguidores, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es realmente esta iluminación espiritual? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vive? Bueno, en principio Jesús decía que el hombre era un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Y ustedes tienen que tomar este postulado para darse cuenta que todas las personas tienen una especie de ceguera mental que no les permite ver la realidad como es realmente. Ustedes me dirán, sí, yo veo la realidad como realmente es, puedo ver lo que pasa, puedo ver lo que está pasando en mi interior, en el exterior, pero en realidad no es esa la realidad verdadera. La realidad verdadera se produce cuando la persona puede descubrir en toda su realidad que esta realidad no está formada de materia física como la ves, sino que esa materia física es una ilusión sostenida por miles de píxeles, pequeños píxeles de luz, ¿no? Estos píxeles de luz ya han sido descritos en la antigüedad, se la llama sustancia primordial, Parapakriti, tiene muchos nombres, el éter, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con que es una sustancia de luz que nosotros no podemos captar porque nuestra energía mental se mueve de manera muy lenta. Entonces, el proceso de iluminación es cuando la persona ha llegado a subir su vibración al punto de que puede ver toda la realidad tal como es, una realidad hecha de luz, ¿no? Así como se imaginan de sorprendente, ¿no? Así es realmente. Pero una cosa es imaginárselo y otra cosa realmente es ver cómo toda esta realidad que nosotros vemos como física está en realidad formada por miles de millones de píxeles de luz que están entrando y saliendo de esta materia física constantemente, generando chispazos, pequeños chispazos de luz, y que se mantienen constantemente en una vibración, sosteniendo la forma de aquello que la conciencia le dio. Es realmente muy impactante entender que en el fondo todo es luz. Entonces, cuando la persona llega a esta iluminación espiritual, justamente no solo ve todo con una total claridad, sino que esta claridad es luz. La persona puede ver la luz detrás de todas las cosas y detrás de todas las personas. Puede ver cómo la persona puede emitir luz de su cuerpo, ¿no? Entonces, pero la iluminación no solo se queda en esa cuestión fenomenológica de poder ver todo luz, sino que justamente la persona es como si se desconectara del mundo externo, es como si fuera otro ser. ¿Cómo se lo puedo explicar? Es como, siempre se dice que el hombre es el yo inferior, ¿no? Y esto toma relevancia cuando la persona conoce o vive desde ese otro yo más elevado, que es como un observador que está detrás de toda la escena mirando la realidad. Entonces, cuando la persona llega a esa iluminación espiritual, comienza a ver la realidad no ya desde ese yo inferior, lleno de pensamientos, de preocupaciones, sino que la persona se vuelve como un niño chiquitito que observa todo como si fuera todo algo nuevo
y diferente. Es como si uno pudiera sentir todas las cosas en ese momento. Es una sensación bastante importante, bastante impresionante, difícil de poner en palabras, ¿no? Entonces, cuando la persona llega a esa iluminación, se ilumina la mente de uno. No solo externamente, sino que pasa un proceso bastante interesante, que es cuando la persona cierra los ojos, ve más luz en su interior que en su exterior. Eso es bastante sorprendente y llamativo, ¿no? Entonces, la persona no se da cuenta, ¿no?, que está mucho más cerca de esa iluminación de lo que uno cree. Pero la persona no puede percibir que sencillamente uno es su propia limitación. Uno en sus pensamientos, atrapado en sus emociones, creyendo que todos sus pensamientos son su verdad, creyendo que sus emociones son lo verdadero, y sin darse cuenta, lo que hace es mantener la vibración externa en el interior de uno. Cuando la persona se libera de ese exterior, de esas vibraciones bajas, cuando la persona comienza a acelerar la vibración de su cabeza, sobre todo en esta parte de arriba, ¿no? Comienza a acelerar al punto de que esa vibración comienza a moverse sola. Y lo que comienza es a funcionar como un motorcito que comienza a elevar, ¿no?, la realidad de la persona, elevar la mente y hacer que la persona no pueda vivir en esa realidad hecha de luz. Entonces, muchos maestros espirituales, sobre todo de la India o de países orientales, ¿no?, dicen que llegan a la iluminación y ahí queda el proceso. Entonces llegaron a esta iluminación, vieron lo verdadero, el detrás de escena de la realidad, ¿no? Y no se aguantaron las ganas y volvieron a su realidad física a contarle a todos los demás seres: miren, esto es la iluminación. Pero esos maestros incautos no sabían que cuando uno se había iluminado, recién comenzaba el verdadero proceso espiritual. Entonces, siempre se dijo, bueno, se llegó a la iluminación espiritual, ¡wow!, vamos a aplaudir al maestro. Sin embargo, este maestro pecaba en su arrogancia y en su ignorancia, ¿no?, de no darse cuenta de que estaba recién comenzando un proceso. ¿Qué proceso estaba comenzando? Y bueno, uno entra a la realidad verdadera, esa realidad de luz, y entra como si fuera un bebé. Uno es nuevo en esa realidad. Imagínense todo lo que tenemos para aprender en esta realidad cuando uno llega a este proceso, ¿no?, o llega a este punto donde su mente se iluminó. Entonces, ¿cuánto de lo verdadero queda por conocer, por descubrir, ahora que podemos ver lo verdadero? Bueno, entonces la persona dice, bueno, yo ya me iluminé, soy un maestro, alábenme, idolátrenme. No, justamente cuando uno llega a la iluminación, tiene que tratar de traspasar más el velo todavía y de llegar más profundamente a esa verdad de la luz, pues qué poco que conocemos los seres humanos de lo que hay más allá de ese mundo material y de ese mundo físico. Entonces es ahí donde el maestro tiene que tomar la responsabilidad de comenzar a guiar a las personas por el camino verdadero, pues ya conoció algo de la verdad. El maestro no busca ser idealizado ni idolatrado, solo busca llevar un poquito de verdad porque es su responsabilidad. Como es la responsabilidad del discípulo descubrir por sí mismo y cuestionar esas verdades que el maestro propone. Entonces, en este espacio de reflexión, los invito a que busquen y trabajen sobre el proceso de iluminación espiritual.
busquen en cierta manera, tal vez muchos de ustedes no lleguen, o la mayoría no llegue a esta iluminación espiritual. Pues bueno, tampoco es tan importante que uno llegue a la iluminación espiritual, sino el proceso de ir trabajando su energía interior, ¿no? A veces, por eso decía, el maestro peca, ¿no?, de ignorancia en creer que ya llegó. Y no llegó a ningún lado, pues simplemente subió una montaña y vio lo que estaba arriba. Y dijo, wow, qué increíble todo esto que hay arriba. Bueno, mi viaje terminó. No, tu viaje, maestro, recién comienza. Recién comienza porque quedan todavía montañas más altas que escalar, verdades más elevadas que conocer y que aprender.